caso muy interesante que tuvimos no hace mucho tiempo. Porque, bueno, todavía no puedo empezar a ver, ¿no? Todo suyo. Bueno. ¿Está grabando? ¿Está... Bueno. ¿Se escucha? ¿Y por qué decidimos hablar, en primer lugar, por qué elegimos este tema? Bueno, primeramente porque no lo habíamos presentado nunca en un Ateneo Central y desde mi punto de vista tiene dos aspectos que me parece a mí que es interesante que se sepa. Por un lado, tengo la idea de que existe la percepción general de que el tratamiento por el laboratorio clínico de una crioglobulina es un procedimiento sencillo o simple. Sin embargo, es importante que sepan que en la mayoría de los casos estos test pueden dar falsos negativos. Es uno de los test de laboratorio que más falso negativo tiene. Y en segundo lugar, hay circunstancias, si bien en el 90, en el 95% de los casos, uno lo puede resolver a través de un procedimiento sencillo, que es el que seguramente casi todos conocen, ¿no es cierto? Extracción de sangre, separación del suero, colocación del suero en la heladera, observación de 5 a 7 días, e informe si aparece un precipitado o no. Sin embargo, hay circunstancias particulares en las cuales este estudio requiere procedimientos adicionales. Procedimientos adicionales como una inmunofijación, un tratamiento con despolimerizantes, y en ese caso, a ver, un bioquímico, uno de nosotros se tiene que arremangar y tiene que dedicar prácticamente las 6 horas de su día laboral a resolver exclusivamente ese caso. Y hoy les traigo un ejemplo de esos. Bien, en principio, como para ponernos a todos en tema, no pasa. ¿Verdad que no me puse los anteojos? Ahí. Con la flechita para acá. Bien, entonces, para ponernos ya todos en tema, lo que vamos a hacer es sobrevolar concisamente algunos aspectos importantes para que podamos después entender lo que es el caso de laboratorio. Entonces, lo que vamos a ver son cosas como la definición, la clasificación, la etiología, vamos a hablar algo de los mecanismos patológicos subyacentes a la crioglobulinemia, pero como verán, está en énfasis, vamos a poner más empeño en contarles lo que hacemos nosotros en el laboratorio, para resolver lo que es una solicitud de crioglobulinemia por parte del médico. Y lo vamos a hacer a través de la presentación de un caso bastante interesante. ¿Qué es una crioglobulina? Por definición, esto lo sabemos todos, somos todos bioquímicos, así que es un repaso. Es una inmunoglobulina o un complejo inmune, constituido también por inmunoglobulinas, que tiene la propiedad de precipitar a temperaturas inferiores a la corporal. Mayormente precipitan a bajas temperaturas, a temperaturas de heladera, que están entre los 4 y 8 grados centígrados. Y tiene la propiedad, esta precipitación, de ser reversible. Es decir, que cuando uno vuelve a calentar el suelo a 37 grados, lo que se tiene que observar es la transparentización por redisolución del crioprecipitado. Ahora, ¿qué es la crioglobulinemia? Es la condición de presencia persistente de una crioglobulina en el suero de un paciente. Me pueden interrumpir cuando quieran. En el año 1974, un autor muy leído que se llama Browett y colaboradores estableció una clasificación sistemática de las crioglobulinas. Clasificación que la pongo acá porque es la que se sigue utilizando hoy en día, sobre todo cuando uno tiene que hacer un informe. Este hombre categorizó las crioglobulinas de acuerdo a su composición inmunoquímica en 3 tipos principales. Como ven acá, la de tipo 1, la de tipo 2 y la de tipo 3. Una crioglobulina de tipo 1 es una inmunoglobulina monoclonal que está subyacente a una enfermedad de base, como es una gamapatía monoclonal, pero que además tiene la propiedad fisicoquímica de precipitar a bajas temperaturas. Y esto puede traer, digamos, síntomas adicionales a la patología de base que ya tienen estos pacientes, que ya los vamos a ver. Las de tipo 2 y las de tipo 3 son llamadas crioglobulinemias mixtas. ¿Por qué? Porque son complejos inmunes. Y en la gran mayoría de los casos, si bien hay alguna referencia bibliográfica con alguna otra composición, en la gran mayoría de los casos están constituidas por
dos moléculas de inmunoglobulina, una molécula de IgG y una molécula de IgM. ¿Cuál es la diferencia entre la de tipo 2 y la de tipo 3? La crioglobulina de tipo 2, que ven que es la más frecuente de los casos de crioglobulinemia, está constituida por una IgM de características monoclonales con actividad de factor reumatoideo que une una IgG a través del fragmento FC de la IgG, porque es una inmunoglobulina que tiene actividad de factor reumatoideo. ¿Está bien? Entonces, reconoce al FC de la IgG y el otro componente, obviamente, es la molécula de IgG que tiene características policlonales. Entonces, es una IgM monoclonal con la actividad de factor reumatoideo y una molécula de IgG policlonal. Eventualmente, in vivo, el complejo inmune puede tener adherido su antígeno, por ejemplo, un virus. En el caso de las crío de tipo 3, discúlpenme, voy a tomar un poco de agua. Hasta acá todo entendible. En el caso de las crío de tipo 3, como ustedes ven, también está formado por una molécula de IgM y una molécula de IgG, pero en este caso las IgM son policlonales. Tienen actividad de factor reumatoideo, pero son policlonales. Es decir, en las de tipo 3 tenemos IgG policlonal e IgM policlonal. A estos dos tipos de crioglobulinas, a la tipo 2 y a la tipo 3, se las denomina crioglobulinemia mixta. Ahora, también esta clasificación es muy útil porque en general las crioglobulinemias son secundarias a una patología de base. Hay un escaso porcentaje, menos del 10% de las crioglobulinemias, o sea, casos en donde uno encuentra una crioglobulina en el suelo de un paciente y no se conoce la etiología. Pero en la gran mayoría de los casos, en el 90% restante, las crioglobulinemias son secundarias a patologías de base. Y esta patología de base es diferente según se trate de una crioglobulina de tipo 1 o de una crioglobulina mixta. Acá en el esquema tienen las enfermedades de base que en general se asocian a este tipo de moléculas. Fíjense, las de tipo 1 son inmunoglobulinas monoclonales, así que en general la patología de base suelen ser trastornos linfoproliferativos malignos o discrasias de células plasmáticas. Estamos hablando de macroglobulinemia de Waldenström, que ocupa por lejos, es la gamapatía monoclonal que más frecuentemente se asocia con crioglobulina tipo 1, pero también encontramos mieloma y MGAS, o sea, gamapatías de significado incierto. Y muy por debajo en la frecuencia, leucemia linfocítica crónica, algunos linfomas B. En cambio, la crioglobulinemia mixta se asocia principalmente a procesos infecciosos crónicos y a la cabeza lejos va la infección crónica por el virus C, seguido por la infección crónica por el virus B, el virus de la hepatitis B y el HIV. También se asocia con enfermedades autoinmunes sistémicas. Y a la cabeza de esto va el síndrome de Sjögren. Y por lejos en frecuencia le sigue el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea. Entonces, como verán, esta clasificación inmunoquímica es muy útil porque da mucha información al médico. Es decir, decir que es una crío de tipo 1 y en general lo que se está buscando es una enfermedad de base distinta a que si uno está informando una crioglobulinemia mixta, en donde lo más común es la infección por el virus C o una enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, para repasar, crioglobulina de tipo 1, inmunoglobulina principalmente es monoclonal, la más frecuente son las de tipo IgM y se asocian a trastornos linfoproliferativos malignos y a discrasias de células plasmáticas. Las de tipo 2 es una combinación de una inmunoglobulina monoclonal, que usualmente es una IgM, que además tiene actividad de factor reumatoideo, y una inmunoglobulina policlonal, usualmente es IgG. El 80 al 90% de los casos de la crioglobulinemia tipo 2 está asociada con infección crónica por el virus C. Ahora, hay otras infecciones como las del virus B, el HIV y las enfermedades autoinmunes que se asocian principalmente a crioglobulinemias de tipo 3. No nos olvidemos que hay un 10% de los pacientes que no tienen una etiología conocida y a esta se la llama crioglobulinemia esencial mixta.
¿Cuál es la fisiopatología subyacente a esta condición? La verdad es que, desde el punto de vista general, se dicen que las crioglobulinas lo que producen es una vasculitis. Y es una vasculitis que afecta principalmente a la microcirculación, es decir, a los vasos capilares y a las vénulas y a las arteriolas. Acá también la clasificación permite discriminar el mecanismo fisiopatológico subyacente, porque fíjense que las crioglobulinas de tipo 1 tienen, o se propone, un mecanismo diferente al de las crioglobulinemias mixtas. En el caso de una crioglobulina de tipo 1, el principal mecanismo es la oclusión vascular, es decir, la precipitación de la crioglobulina en la luz del túbulo. ¿Está bien? Esto lo que va a generar es una microtrombosis con depósitos de fibrina y focos de isquemia de la zona irradiada o irrigada. En tanto que en la crioglobulinemia mixta, el proceso va a ser directamente una inflamación inmunomediada por el depósito en la pared endotelial de estos complejos inmunes. Entonces, lo que vamos a tener son procesos de fijación de complemento, de quimiotaxis, liberación de sustancias vasoactivas, se va a producir edema y puede haber incluso extravasación de sangre. ¿Está bien? Por lejos, el mecanismo más estudiado es el de la vasculitis que generan las crioglobulinemias mixtas. ¿Desde qué? Desde que se descubrió la asociación entre la infección por el virus C y la crioglobulinemia, porque incluso se desarrollaron en laboratorio modelos animales que pueden reproducir totalmente este proceso de vasculitis. Así que por lejos es desde el punto de vista molecular, es el más conocido. Entonces, acá lo que les traje es un esquema que, si bien hay varios, me gustó este porque pone como protagonista central de la imagen al inmunocomplejo. Fíjense, esta es una molécula de IgM que tiene actividad de factor reumatoideo y que está unida a una IgG a través del fragmento Fc. Esta IgG en este caso es un anticuerpo anti-HCV, fíjense que la IgG está ligada a su antígeno, a una partícula viral. Y en este caso, ¿qué hace el inmunocomplejo? Y bueno, está fijado a la pared del endotelio y ya comenzó a activar la cascada del complemento por la vía clásica a través de la activación del C1q. ¿Está bien? Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Liberación de quimiotractantes. Hay una leucotaxis muy importante, un flujo de leucocitos muy importantes en la zona del depósito de complejos inmunes, de modo tal que estos leucocitos forman como una especie de vaina alrededor del vaso. Estos linfocitos y monocitos están activados, o sea que son liberadores de interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, y esto en parte es responsable de algunos de los síntomas que tienen estas personas, por ejemplo, febrícula, pérdida de peso, fatiga. ¿Está bien? Además se liberan sustancias vasoactivas, se produce un aumento de la permeabilidad vascular y puede ocurrir extravasación y edema. A nivel de la anatomía patológica, lo que se ve es una imagen como esta. Y esto se conoce como vasculitis leucocitoclástica. Cuando el anatomopatólogo en un material de biopsia ve esto, él dice que es una vasculitis leucocitoclástica. Puede tener diferentes etiologías. En el caso de que nosotros informemos presencia de crioglobulina, muy probablemente esa sea la etiología de esta vasculitis leucocitoclástica. Es una vaina de leucocitos principalmente, dicen mononucleares. Hay algunas otras referencias bibliográficas que hablan de un mix donde también hay polimorfonucleares, pero principalmente de linfocitos B y de monocitos, es decir, de mononucleares. Generalmente no llegan a invadir la pared del vaso, o sea, tiene muchas características histológicas que permiten al anatomopatólogo ponerle el sello de vasculitis leucocitoclástica. Ahora, ¿cómo se traduce eso a nivel de los síntomas sistémicos? ¿Cuáles son los órganos target? ¿Qué le pasa a una persona que tiene estos procesos a nivel de la microcirculación? Uno de los órganos target más afectados, ¿cuál es? La piel. Esto que tenemos acá es una manifestación cuyo proceso acabo de describirles y se conoce como púrpura.
En general se afectan los miembros inferiores, aunque también se puede ver afectado el abdomen. Es casi en la mayoría de los casos el síntoma de presentación de una crioglobulinemia mixta, y se conoce como púrpura. Pero, bueno, también pueden haber procesos más avanzados como úlceras, generalmente los miembros inferiores son los más afectados. Síndrome de Raynaud en distintos estadios. El síndrome de Raynaud puede incluso llegar a necrosar las extremidades más distales, y la libedo reticulares. Estas son las manifestaciones en piel más común y suele ser el síntoma de presentación de la crioglobulinemia. Ahora, ¿hay otros órganos target? Sí. El compromiso neurológico, principalmente la neuropatía periférica. Fíjense, es alto el porcentaje de pacientes con crioglobulinemia que tienen neuropatía periférica. ¿Qué es lo que le pasa? Tiene parestesias, o sea, hay una reducción de la sensibilidad superficial, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. Y el compromiso más severo, o la manifestación más severa, es el compromiso renal. Estos pacientes hacen, desde el punto de vista de la anatomía patológica, hacen una glomerulonefritis membrano proliferativa. Desde el laboratorio lo que presentan es una orina patológica con elevada proteinuria, microhematuria y cilindros. El paciente puede tener desde un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico agudo, y ahora tenemos uno, o por lo menos estaba internado en terapia intensiva la semana pasada, que estaba haciendo con una crioglobulinemia positiva, que estaba haciendo una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Le estaba cayendo muy rápidamente la función renal, y a raíz del informe de la crioglobulina le empezaron a hacer plasmaféresis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, repasemos, nada más. Este es el repaso general, por eso este es el momento de preguntarme antes de que empecemos a ver los casos y lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Acuérdense, crioglobulina precipita por debajo de los 37 grados, pero el proceso es reversible, tiene que redisolver por arriba de los 37. Y de hecho, dentro del proceso de laboratorio, el último paso para la verificación es ver la redisolución. Yo les voy a mostrar después las fotos. Ahora, dentro de su clasificación, 3 tipos importantes. Tipo 1, inmunoglobulina monoclonal. Tipo 2 y tipo 3, complejo inmune formado por IgM y IgG, donde en la de tipo 2 la IgM es monoclonal. Actualmente se puso un tercer tipo acá, o un cuarto tipo, del cual yo no voy a hablar demasiado, pero consideren que es un estado transicional entre lo que es la de tipo 2 con IgM totalmente monoclonal y la de tipo 3 que es totalmente policlonal. En el medio hay algunos complejos inmunes que tienen un IgM oligoclonal. Esto no lo vamos a ver, pero tiene mucho que ver con la evolución de la crioglobulinemia en pacientes infectados con hepatitis C, donde se ve que empiezan siendo crioglobulinemias de tipo 3, o sea, con producción de factor reumatoideo policlonal, y por este estímulo linfoproliferativo que tiene el virus B, terminan produciendo una IgM monoclonal, e incluso muchos terminan en linfoma. ¿Está bien? ¿Eh? Virus C, ¿qué dije? No. Virus C. Entonces, de ahí surgió esta probable clasificación intermedia, que la verdad, desde el laboratorio no es distinguible. No es distinguible. Bien, trastornos de base asociados, muy claramente linfoproliferativas de células B, en el caso de la tipo 1, infecciosas reumatológicas y algunas hematológicas, hablando de esto del linfoma en asociación a virus C. ¿Está bien? Y en el caso del mecanismo de daño, fíjense que los síntomas más importantes son compartidos por los dos tipos de crioglobulinemia, y la verdad es que se presentan bastante frecuentemente, con la púrpura a la cabeza. Ahora, el mecanismo principal de afectación en el caso de la crio de tipo 1, que tenemos la vasculopatía de tipo oclusiva. Esto a veces se llama también como angiopatía microtrombótica. ¿Está bien? Y esto se debe a la oclusión que produce la precipitación amorfa de la crioglobulina en el vaso. ¿Está?
A veces, más que precipitación amorfa, hay oclusión por un proceso de hiperviscosidad. La vasculitis, tal cual la conocemos como proceso inflamatorio, es bastante inusual en las crio de tipo 1. ¿Está? Y después, si pasamos a las crioglobulinemias mixtas, lo que vamos a tener como mecanismo de base es la vasculitis leucocitoclástica, proceso inflamatorio mediado por complejos inmunes. Y es muy raro observar procesos de oclusión por hiperviscosidad o precipitación de la crioglobulina. Los síntomas, fíjense, púrpura, úlceras, artralgias, la neuropatía periférica y la glomerulonefritis. Esto, a modo de repaso, está acá todo compendiado lo que acabo de decir. Ahora bien, ¿cómo procesamos nosotros en el laboratorio cuando llega una solicitud de crioglobulina? Acá tienen el proceso de laboratorio completo. En la etapa preanalítica, obviamente, una extracción de sangre y el transporte inmediato al laboratorio de proteínas. Son dos condiciones en la etapa preanalítica que se tienen que cumplir a rajatabla, y debo decir que el equipo de extraccionistas acá está perfectamente capacitado y lo cumplen cada vez que tienen una solicitud de crioglobulina. Acá se saca sangre sin precalentar el material, no se precalienta la jeringa, no se precalienta el tubo, como mucho de la literatura escribe. Nosotros lo que hacemos es, ni bien se saca sangre, el extraccionista deja de hacer lo que está haciendo y se acerca con el tubo al laboratorio de proteínas, de modo tal que esa sangre no llega a tener temperatura ambiente. ¿Está bien? Esa es la primera condición, el transporte inmediato al laboratorio de proteínas. ¿Por qué? Y bueno, porque si se llega a enfriar podemos estar perdiendo crioprecipitado en el coágulo. Ahora, la segunda condición, y que es la causa de la mayor cantidad de falsos negativos del laboratorio, es sacar mucha sangre. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos escasos miligramos por 100 mililitros de suero. Entonces, la literatura habla que para detectar una crioglobulina, no menos de 10-12 mililitros. No menos de 10-12 mililitros de sangre solo para ese estudio. ¿Está bien? En el caso de las crioglobulinemias mixtas, estamos hablando de 1 a 5 miligramos por 100 mililitros de suero. ¿Está? Entonces, el volumen de sangre es muy importante. Nosotros sacamos 2 tubos. Que si hay tubo de tapa roja, mejor, y si no hay tubo de tapa roja, lo sacamos con el tubo de tapa amarilla que tiene gel, lo cual no es lo recomendable por la literatura porque no se sabe qué interacción puede tener el gel y los coagulantes que tiene en el proceso de crioprecipitación. Así que lo más recomendable es un tubo sin gel y no menos de 10-12 mililitros para procesar una crioglobulina. Transporte inmediato. Busqué a alguien parecido, fíjense, esta es más o menos Lili, digamos, la que tenemos acá en nuestro laboratorio, ¿no? Con la melenita. Bueno, inmediatamente se coloca mínimamente 1 hora en estufa 37, con lo cual nos vamos corriendo al laboratorio de serología y ponemos en estufa 37 la muestra a coagular, que coagule, que retraiga el coágulo, que exude el suero. Vamos a buscarlo a la hora, centrifugamos, separamos el suero y colocamos en la heladera por 5 a 7 días. Esta es una foto de nuestra heladera, ¿eh? Este frasquito de acá dice crioglobulina. Al cabo de 5 a 7 días, conviene esperar 7 días porque, en general, si es una crio de tipo 1, hay una precipitación masiva. Uno ya al día siguiente puede ver un precipitado bien visible, bien notable. Suelen tener valores elevados de concentración. Así que la precipitación ya es importante, a las 24 o 48 horas uno la puede ver. Pero la gran mayoría, más del 60-70%, son mixtas. Y para las mixtas estamos hablando entre 1 y 5 miligramos por 100 mililitros de suero. Entonces, la concentración es mucho más baja y por lo tanto hay que esperar mínimamente 7 días para tener un precipitado visible, para asegurarse de que esa precipitación fue cuantitativa y poder ver algo si realmente hay. ¿Está bien? De hecho, si uno no ve nada, informa negativo, pero si el médico considera que es fuerte la sospecha, se tiene que volver a pedir, porque como les digo,
es uno de los test que más falsos negativos presenta del laboratorio. Entonces, la etapa final, ¿Te puedo hacer una pregunta? lo que Con quieras. esto que decías que tenés muchos falsos Sí, y que no todas hay, digamos, activación de complemento. Ellos ya piden, además de la crío, ¿les suelen pedir dosaje de complemento o eso? sí, le suelen pedir, en realidad le suelen pedir toda una batería de análisis, porque cuando ellos ven una vasculitis, Sí. tienen que hacer un descarte de un montón de enfermedades, no solamente de crioglobulinemias, también tienen que buscar, bueno, procesos infecciosos subyacentes, así que en general, virus B, virus C, HIV, citomegalovirus, ¿está bien? Todo lo que es la batería de enfermedades autoinmunes, en general viene con un pedido de FAN, de C3, de C4, de ANCA, de MPO, de PR3, o sea, esto es una, digamos, necesidad de plantear un diagnóstico entre un montón de patologías que se asocian con vasculitis. ¿Está bien? En la etapa final, lo que tenemos es la visualización del proceso de redisolución. Yo acá no sé si se ve, pero uno lo que hace es resuspender el precipitado, ¿sí? Transferir una alícuota a otro tubo y poner ese tubo a calentar en estufa nuevamente a 37 grados. Y luego, bueno, observar lo que es la redisolución. ¿Por qué? Porque por definición, la precipitación es un proceso reversible. Entonces, un caso, les cuento algunos casos que nos pasaron a nosotros en el laboratorio. Fíjense, esta es una crioglobulinemia, acá lo que tenemos es, se ve en el fondo del tubo, ¿no es cierto?, un precipitado. Lo que tienen al lado es una medición, una estimación semi-cuantitativa que se hace en los casos en donde la precipitación es bastante profusa, es abundante. Esto se llama criocrito. Es una estimación semi-cuantitativa, es la más consensuada en la literatura, hay otros métodos para medir. ¿Nosotros qué hacemos? Resuspendemos el precipitado, cargamos un tubo de Wintrow, que para los más jóvenes capaz que no lo vieron nunca en la vida, pero esto es donde hace muchos años se hacía el macrohematocrito. ¿Está bien? Es un tubo cilíndrico graduado. ¿Está? Nosotros cargamos un tubo de Winthrop y lo centrifugamos en una centrífuga refrigerada, para lo cual Endocrino nos cede gentilmente su centrífuga. Entonces, lo que hacemos es estimar el volumen relativo de precipitado respecto del volumen total de suero. ¿Está bien? En este caso, no sé si se llega a apreciar, pero alrededor de 9-10% de criocrito. Esto es muchísimo, ¿eh? Esto es muchísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando, además de tener esto, este paciente presenta un componente monoclonal en suero? Y acá tenemos un problema, porque uno tiene que demostrar si esto es o no es una crioglobulinemia de tipo 1. ¿Está bien? Esto que tienen acá es una inmunofijación. Todos tienen presente, digamos, el fundamento, ¿no es cierto?, de la inmunofijación. Es una electroforesis en gel, se corren 6 calles de una dilución del suero del paciente y después en cada calle lo que se hace es aplicar un antisuero monoespecífico para detectar dónde corrió la proteína específica que reconoce ese antisuero. En este caso nosotros estamos identificando componentes monoclonales a través de una batería de anti-G, anti-A, anti-M, anti-kappa y anti-lambda. ¿Está bien? Con esto, ¿qué quiere decir? Que yo estoy evidenciando aquí la presencia de un componente monoclonal IgG-kappa. Ahora, yo no puedo informar crioglobulinemia positiva, por un lado, se observa la presencia, el proteinograma, se observa presencia de componente monoclonal IgG-kappa por inmunofijación. En realidad, uno lo que tiene que hacer es caracterizar a esa crioglobulina y verificar si realmente se trata de una crioglobulina de tipo 1. Y acá es donde nos miramos con Patricia, con Daniela, ¿quién lo hace? Porque es ponerse a remangarse y ponerse a trabajar prácticamente toda la mañana. Acá se los digo brevemente, pero ¿qué hay que hacer? Hay que separar el sobrenadante y hacer varios lavados con PVS frío, trabajando en hielo, para eliminar toda la proteína sérica que puede estar contaminando ese crío precipitado. Trabajando en frío, obviamente, para que no se nos solubilice y los perdamos en los sucesivos procesos de lavado. Una vez que tenemos el último lavado,
lo que hacemos es resuspenderlo en PBS frío y llevar adelante de nuevo la inmunofijación. Entonces, acá lo que se puede ver es que eliminamos prácticamente todas las proteínas séricas. Esto es un proteinograma. Acá tenemos la albúmina, las alfa y las betaglobulinas. Acá está la fracción gamma con el componente monoclonal. Aquí no aparece nada más que el componente monoclonal y que se corresponde con una IgG kappa, con lo cual este paciente lo que tiene es una crioglobulina de tipo 1, con una IgM monoclonal IgG kappa, con una inmunoglobulina monoclonal IgG kappa, que no son para nada frecuentes. Y bastante menos frecuentes es estas características como presentación de mieloma. Este es un paciente que estuvo internado en este hospital y que se presentó así. Fue un mieloma que tuvo esta presentación. ¿Está bien? Con todas estas lesiones en los miembros inferiores, algunas ulceradas y otras lesiones de tipo necróticas. Bien, y para terminar, les comento el último caso que tuvimos hace 2 meses de una paciente que fue inmunología. Lo atendió la doctora Flavia Caputo y se presenta con una púrpura muy intensa en miembros inferiores. Esta paciente tenía como antecedente ya haber hecho vasculitis leucocitoclástica por citomegalovirus en el 2018. Tiene una patología de base que es una leucemia linfocítica crónica que nunca requirió indicación terapéutica. Además, en el 21 se dio la vacuna antigripal y vuelve a ser la púrpura de miembros inferiores. En enero del 2022 tuvo COVID, se vacuna con la vacuna antigripal y vuelve a ser la púrpura. De hecho, esta es la presentación del caso. Ella se vacunó, hizo esta púrpura, también tenía lesiones en glúteos, confluentes en piernas, y le piden, obviamente, crioglobulina. ¿Está bien? Como antecedentes, tenía muy bajo el C4, las crioglobulinemias mixtas se caracterizan por tener, de acuerdo al mecanismo fisiopatológico que les conté, consumo de complemento. Entonces, en general tienen bajos, sobre todo el C4, que es más sensible. Tiene bajo el C4, el C3 puede estar bajo, pero puede estar normal también, y tienen actividad de factor reumatoideo. Tienen factor reumatoideo generalmente a títulos muy altos. ¿Está bien? Esta paciente tenía un factor reumatoideo bastante elevado, fíjense las inmunoglobulinas normales, pero consumo franco de complemento. Este es el proteinograma de la paciente, y pusimos estos dos al lado a propósito. En realidad salió así porque las corridas estaban así, pero en la foto quedó muy buena, porque fíjense, este es el proteinograma de la paciente. Cuando nosotros vemos esto, que es una restricción electroforética sobre un background policlonal, nosotros a esto lo llamamos, ¿cómo lo llamamos? Oligoclonal. ¿Está bien? Esto es claramente distinguible de lo que es un componente monoclonal y claramente distinguible de lo que es un perfil de tipo policlonal en una corrida electroforética. Bueno, este era el proteinograma de nuestra paciente. Estos perfiles suelen ser muy compatibles con complejos inmunes circulantes, que son los que dan esas bandas tenues asociadas a restricción electroforética. ¿Está bien? Fíjense que son inmunocomplejos, pero tienen una homogeneidad electroforética al correr porque los tamaños son semejantes. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Bárbaro. Procedimiento de laboratorio de crioglobulina. Agarramos, separamos el suero, lo pusimos en la heladera y fíjense que aparece un importante crioprecipitado. Esta es la misma muestra resuspendida. Esto que está acá es un fondo de papel escrito, que lo pone Patri porque ella dice que ve mejor cuando no se transparentiza la lectura, es como que se aprecia mejor la turbidez, y tiene razón. Fíjense que era un crioprecipitado bastante importante. Ahora bien, ¿qué continúa? ¿Qué sigue a esto? El proceso de redisolución para verificar que se trate de una crioglobulina. Y tuvimos la mala suerte, que no nos había pasado nunca, que hasta 1 hora 37 grados y el tubo seguía tan turbio como si recién hubiera salido de la heladera. Entonces, nunca nos había pasado, no cerraba, no teníamos criterio para decir que esto era una crioglobulina.
empezaron muchos interrogantes, y si es otra crioproteína, como raramente en la literatura está descrita. Por ejemplo, precipitación de fibronectina, complejada con otras proteínas séricas, por ejemplo, precipitación de fibrinógeno, que en este caso era medio raro porque estos son sueros. Así que no estábamos en condiciones de informar crioglobulinemia positiva, porque teníamos esas dudas acerca de la naturaleza del crioprecipitado. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver de qué está conformado, porque si de repente está conformado por IgG y por IgM, podemos deducir que se trata de un inmunocomplejo con comportamiento de crioglobulina. La verdad es que a la inmunofijación lo que se vio es esto: depósito amorfo en todas las calles debido a la falta de solubilidad del precipitado. No corre, no entra el gel directamente, quedó ahí. Con lo cual nosotros seguíamos sin saber qué era lo que teníamos en ese precipitado. ¿Está bien? Perdón, también 48 horas, 77 grados. Sí, intentamos disolverlo. Bueno, muy lenta la resolución, tengo un tiempito más. No, lo hemos dejado días y no seguía así, es verdad. Entonces, ¿qué le dije a Patri? Pongámonos a estudiar, vamos a buscar en internet algo parecido que nos oriente de lo que tenemos que hacer con esto. Y hasta que encontramos las palabras claves, chicas, pasaron algunos días, porque no era fácil, estábamos buscando un fenómeno que no sabíamos cómo se llamaba. Hasta que Daniela Villagrán, dice un día, chicas, encontré una cita que habla de una crioglobulina insoluble al calor. Bueno, acá tienen varias de las citas, algunas de las citas que encontramos. Crioglobulina insoluble al calor en un paciente con crioglobulinemia esencial tipo 1. Crioglobulina insoluble al calor asociada con gangrena en mieloma múltiple. Crioglobulina insoluble al calor en un paciente con crio tipo 2. La verdad es que no encontramos muchas más, Haciendo la búsqueda en el PubMed entre el año 95 y el 2022 encontramos nada más que 7 citas. Lo cual eso nos hacía pensar, primero, uno, en el laboratorio, yo no vi nunca en 30 años un caso como este, y además en el PubMed en 30 años 7 citas, o sea, habla de procesos que son bastante poco frecuentes. ¿Está bien? Pero ya teníamos, más o menos leyendo la literatura, teníamos un consenso de cómo podíamos proceder. Esta gente lo que hacía en la mayoría de los casos era calentar a mayor temperatura y durante más tiempo. La temperatura en general estaba entre 50 y 60 grados. Nos fuimos corriendo a hemostasia. El equipo de hemostasia nos prestó el baño termostatizado a 56 grados y ahí la pusimos. Entonces, ¿qué pasó? Teníamos este tubo original, lo que hicimos es centrifugar, lavar el precipitado con solución fisiológica, resuspendimos este precipitado y lo pusimos a calentar 56 grados, creo que estuvo 1 o 2 horas. Nuestra ansiedad no nos permitía dejarlo más tiempo, fuimos corriendo a ver qué era lo que le estaba pasando y encontramos redisolución parcial. Entonces, no quisimos esperar más, dijimos, vamos a la inmunofijación. Esto es de ansioso, porque si lo hubiéramos dejado un poco más, hubiéramos tenido más redisolución. Entonces, lo que hicimos acá es la inmunofijación convencional con el precipitado redisuelto. Fíjense, parte de lo que no está disuelto obviamente queda como un depósito amorfo en todas las calles. Sin embargo, una parte estaba disuelta, estaba soluble y corrió en la calle fijada con IgG, en la calle fijada con IgM, en la calle fijada con capa, y no sé si llegan a apreciar, no es tan importante, una tenue bandita en lambda. Bueno, genial. Tenemos un complejo IgG e IgM. Esto no nos permitía decir si era de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Porque si la IgG está comprometida con la IgM monoclonal, el complejo inmune va a tener restricción electroforética. Y yo no voy a saber si esa IgG y esa IgM son monoclonales o policlonales. Lo que tenemos que hacer es un procedimiento adicional, que es un despolimerizante con ditiotreitol. El ditiotreitol
en un protocolo de incubación controlado, de tiempo y de temperatura, lo que hace es romper uniones no covalentes. Si uno lo deja más tiempo, rompe todo. Rompe las cadenas, los puentes disulfuro intracatenarios, intercatenarios, pero con un protocolo de incubación controlado, lo que se logra es disociar el complejo inmune. Hicimos eso y lo volvimos a fijar. Ustedes están considerando el trabajo, ¿no? Y el tiempo. Bueno. Y la ansiedad levantando. No, y la ansiedad. A ver cómo va. Al final solo veníamos para ver cómo daban estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasó después del tratamiento del precipitado con el DTT en un protocolo controlado de una fracción del precipitado redisuelto? Fíjense, acá ya me lo pueden decir ustedes, al menos los residentes están en condiciones de interpretar esta inmunofijación. IgG policlonal, IgM kappa monoclonal. ¿Qué crioglobulinemia es? Una crio de tipo 2. ¿Está? Entonces, crioglobulinemia tipo 2, termosoluble 56, IgG policlonal más MK monoclonal. Nosotros este caso lo presentamos en el foro de proteínas que funciona en la Asociación Bioquímica Argentina para compartir con colegas que están en el laboratorio de proteínas trabajando y considerar en el procedimiento general de laboratorio para procesar una crio, tener en cuenta esta posibilidad. De tener crioglobulinas termoinsolubles, entonces considerar como procedimiento adicional la posibilidad de calentar a mayor temperatura. ¿Está bien? Gente, acá les dejo los trabajos. Acá les dejo los trabajos en los que yo me basé para actualizar esta charla. Por si a alguno le interesa, yo lo tengo, no lo busque, me lo viene a pedir a mí. Y bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias. Realmente. No sé si quieren preguntarnos más. La verdad es que es importante este hallazgo porque eso definía el tratamiento para la paciente. A estos pacientes, en general, esta paciente revirtió su proceso vasculítico simplemente con corticoides. Y si no sé si le llamó la atención, pero ella hace estos procesos post vacunación. Sí. La vacunación contra... Aparentemente estaba solo referida en la historia clínica como la vacuna antigripal, pero fíjate que tuvo una infección por citomegalo y también hizo una vasculitis. Así que suelen ser infecciones postvirales. Ahora, yo les digo, está referido como un efecto no deseable, un efecto adverso de la vacunación antigripal, este proceso de vasculitis, que es súper poco frecuente. Y también encontré vasculitis leucocitoclástica post vacunación por COVID. Claro, eso que iba a preguntar sería, la paciente tuvo COVID y no decía en ningún lado en la historia clínica que la hayan vacunado, entiendo, esta paciente, ¿no? No decía, no. Y por ahí no pusieron vacuna, el historial que tiene. Me parece que sí, sí, pero es que sí, si después la volvieron a vacunar no la gripe, no puede estar vacunada. Está escrito en la literatura la... La indicación de que no se vacune mal. La verdad es que no sé qué indicaciones se deben dar en este caso. No sé si es una paciente que tiene algún factor de riesgo y se tiene que vacunar, no lo sé. Sí, tiene una varias cosas que podía y yo te iba a preguntar, ¿y o sea, trabajaron siempre con la misma muestra o tuvieron que... No, trabajamos con la misma muestra, porque tenía un precipitado muy abundante y no se disolvía. Entonces, claro, para lavarlo no era necesario trabajar en hielo, ya sabíamos que no redisolvía 37, entonces no íbamos a perder mucho material trabajando a temperaturas ambientes, digamos, ¿no? Pero sí. A 56 grados de calentás para poder hacer la forma, ¿no? Y calentamos más temperatura. Sí, pregunto. Sí. No se podría evitar. Sí, es una cuestión de... Calentando más temperatura a todas. Claro, no, a esta. Calentando las 100 grados, no sé, no se probó. No, nosotros no lo probamos porque tampoco queríamos desnaturalizar la proteína que teníamos ahí. O sea, tampoco podemos incubar
a temperaturas tan elevadas porque se te desnaturaliza todo el material. Y después lo que decía estos artículos que trabajaron con estos pacientes es que ellos calentaban no más de 60 grados, entre 56 y 60 grados. Mira, los tiempos eran sumamente variables, porque estos son hallazgos que uno no espera, y la verdad nosotros lo dejamos 1 hora, pero en la literatura hablaba de bastante más tiempo. Claro, la literatura hablaba de horas, hablaba de varias horas. O sea que nosotros por ansiosas, lo dejamos en... No, y aparte porque lo teníamos que informar. O sea, a nosotros inmunología nos estaba esperando porque ellos tienen que decidir, esto afecta a la toma de decisión médica. Está bien. Igual Flavia Caputo nos dijo, yo estaba muy segura de que esto era una vasculitis crioglobulinémica, pues ellos tienen ya el ojo clínico. Pero bueno, nos pareció un caso muy interesante y para que se saquen esa idea de que, bueno, la crioglobulina es separar el suero, ponerlo en la heladera e ir a mirar a ver si aparece crioprecipitado. La verdad es que en el 95% de las veces sí es esto.